A ver, si alguna vez el inglés se ha sentido como, no sé, como una pared imposible de escalar o como un rompecabezas al que de plano le faltan piezas, bueno, este análisis va a cambiar esa perspectiva por completo. Hoy vamos a desmenuzar un método que es, de verdad, revolucionario porque ataca a la raíz de toda esa frustración. Y la pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Por qué para tantos hispanohablantes, después de años y años de estudio, la fluidez en inglés parece, pues, inalcanzable? Es esa sensación terrible de que entiendes casi todo. Lo lees, lo escuchas, pero justo cuando vas a hablar, ¡pum!, la mente se queda en blanco, se paraliza. Y aquí viene lo más importante de todo esto. La respuesta no tiene nada que ver con la falta de esfuerzo o de habilidad. Ok, entonces, para poder entender la solución, primero tenemos que meternos de lleno a la raíz del problema. Y ojo, que el inglés se sienta imposible no es ninguna casualidad, para nada. Hay una razón de fondo, una razón estructural muy profunda. Miren, este ejemplo es perfecto, de verdad. A la izquierda tenemos la lógica del español. El verbo ir, es nuestra navaja suiza. La usamos para todo. Voy al súper, voy por los niños, voy a ver a mi hermana, para todo. Pero luego, a la derecha, vemos el inglés. Y ahí cada cosita exige una precisión brutal, un verbo específico. No es go to the store, es stop by the store. No es go for my kids, es pick up my kids. Y así con todo. O sea, el cerebro hispano que está acostumbrado a su navaja suiza, de repente se encuentra con que necesita una caja de herramientas súper especializada. Y claro, esto nos lleva al diagnóstico que todos hemos escuchado y que es tan frustrante. Es que te falta vocabulario. Bueno, pues resulta que esa idea está fundamentalmente equivocada. El problema no es cuántas palabras se conocen, para nada. El problema es la naturaleza misma del idioma, su estructura. Entonces, pasemos a la segunda parte para entender de dónde viene realmente todo esto. Porque, y esto es clave, no se trata de un fallo personal, no es que a alguien no se le dé, es literalmente un choque de sistemas operativos, un conflicto directo entre cómo está construido el español y cómo está construido el inglés. Pensemos en el español. Nuestra lógica es totalmente verbocéntrica. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro está programado, está cableado para buscar primero el verbo, la acción. Una sola palabra como caminamos es una maravilla de la eficiencia. Ahí está la acción, caminar, el tiempo, presente, y la persona, nosotros, todo en uno. Es el corazón de la frase. Pensar en español es, en esencia, pensar en verbos. Y ahora, en un contraste total, está el inglés. Su lógica es sustantivo-céntrica. Aquí el cerebro no busca la acción, busca el sustantivo preciso que define la idea. Exige una especificidad, un nivel de detalle en el nombre de las cosas que es completamente ajeno a nuestro sistema operativo mental. Son dos mundos distintos. Y claro, este choque provoca un verdadero cortocircuito en el cerebro. El ejemplo del auxiliar do es perfecto. A ver, nos enseñan que drive significa manejar. Lógico. Entonces, intentamos preguntar you drive y nos corrigen. No, es do you drive? Pero un momento, nos habían dicho que do es el verbo hacer. Nuestro cerebro trata de traducir eso y le sale algo como ¿hacer tú manejas? No tiene ningún sentido. Y para rematar, nos dicen, es que ahí es un auxiliar que no significa nada. Imagínense, es un caos cognitivo total. Bueno, si ya entendimos que el problema es de estructura, de arquitectura, pues la solución también tiene que serlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se introduce un cambio total de paradigma, una solución basada en sustantivos que en lugar de pelearse con la lógica del inglés, trabaja a favor de ella. Y la idea central de Toño Vicas, que es el creador de este método, es bastante disruptiva. Él propone algo que suena radical, que el inglés en un sentido práctico funcional no tiene verbos autosuficientes como los nuestros. Dice que en inglés la acción no se conjuga, sino que se arma, se ensambla, como si fueran piezas. Y la mejor manera de visualizar esto es con la analogía de los Legos. Es genial. Construir una idea en inglés es justo como armar una figura de Lego. Primero necesitas la base, la plancha verde, ¿no? Ese es el sujeto, es esencial. Luego pones el bloque más importante, la pieza clave que le da forma a todo. Ese es el sustantivo funcional. Y al final
Usas las piezas chiquitas, los conectores, que son las preposiciones y los adverbios, para unir todo y darle el significado final. Y lo más interesante es que este enfoque no es solo una idea ingeniosa. De hecho, se alinea perfectamente con investigaciones de neurociencia como las del EVLab del MIT. Estos estudios demuestran que nuestro cerebro procesa los sustantivos y los verbos en redes neuronales completamente diferentes. O sea, el método no inventa nada, simplemente aprovecha cómo funciona el cerebro en la realidad, en lugar de ir en contra. Ok, muy bien. Suena lógico, suena científico, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se traduce en una nueva forma de aprender? Una que, justamente, busca eliminar toda esa frustración que los métodos de siempre suelen generar. Pues primero, veamos los fallos de la enseñanza tradicional, que seguro nos suenan a todos. Esa respuesta terrible de, es que depende del contexto. ¡Claro! Pero si no tenemos el contexto, ¿o qué me dicen de las listas gigantescas de phrasal verbs para memorizar sin sentido? Y ni hablar de la evaluación por niveles, ¿no? A1, B2, que al final solo miden si memorizaste reglas, no si de verdad te puedes comunicar. Esta tabla lo resume todo de manera muy clara. Por un lado, los métodos tradicionales te dan ese consejo súper vago de tienes que pensar en inglés. Ajá, ¿y cómo? En cambio, el método NBF da una herramienta práctica, un mecanismo real, anclarse en el sustantivo. Y lo más importante, el problema deja de ser un fallo personal para convertirse en lo que es, un choque de sistemas, que por suerte tiene una solución. Aquí está el corazón del asunto. El proceso está completamente al revés de lo que conocemos. Primero, se almacenan guiones completos, con todo su contexto. Después, se consolida el sonido, escuchando audios. Ojo, primero con voces latinas, para que el cerebro no se asuste, y ya luego con voces nativas. El tercer paso es recitarlo de memoria, para romper de una vez por todas esa barrera al hablar. Y solo hasta el final de todo se analiza la gramática. Pero se analiza la gramática de algo que ya se sabe decir. ¿Se dan cuenta? Es lo opuesto a lo tradicional. Y con esto llegamos a la última parte, que va más allá de la pura técnica. Esto ya es una filosofía de aprendizaje, una que es mucho más liberadora. Aquí entra un concepto fundamental, el inglés como lingua franca. La realidad, nos guste o no, es que la gran mayoría de las conversaciones en inglés que ocurren hoy en el mundo son entre personas que no son hablantes nativos. Así que el objetivo cambia. Ya no es imitar a un nativo a la perfección. El objetivo real es la comunicación clara y efectiva. La meta es ser inteligible. Y por esa misma razón, la idea de exigir un acento perfecto se describe no solo como un sistema de exclusión, sino como algo que es científicamente absurdo para un adulto. Es muy simple. La capacidad biológica para adquirir la fonética de un nativo se cierra en la infancia. Pedirle eso a un adulto es, básicamente, prepararlo para que fracase y se frustre. Y aquí viene, para mí, la idea más poderosa de todas. Una frase que lo cambia todo. El acento no es un error, es el mapa de la historia de una persona. Es parte de la identidad, no un defecto que haya que borrar o esconder. Así que para cerrar, queda esta reflexión en el aire. ¿Y si el problema nunca fue la capacidad de aprendizaje? ¿Y si el verdadero problema siempre fue el método que se estaba usando? ¿Y si toda esa frustración era simplemente la respuesta más lógica de un cerebro al que le estaban enseñando con el manual de instrucciones equivocado? Definitivamente algo para reflexionar.